Muy bien. Continuamos entonces con la última parte de la unidad 4. Nos toca ver el documento comercial conocido como pagaré. Bien. Y con esto ya terminaríamos la unidad 4 en lo que es a teoría, ¿sí? ¿Qué es el pagaré? Veamos acá, dice, ¿para qué sirve? ¿Sí? Me voy a la última preguntita. Para documentar una deuda de una suma de dinero. Por ejemplo, yo voy a comprarle a un proveedor mercadería para revender, pero no tengo para pagarle en ese momento, entonces se lo compro a plazo. Y para avalar esa deuda, yo podría entregarle también un cheque diferido, como hemos visto en el video pasado, pero a lo mejor no manejo talonarios de cheques diferidos, entonces puedo emitir también un pagaré para avalar esa deuda, ¿sí? Para que quede documentada. Cuando llegue la fecha que indica el pagaré, tendré yo que hacer efectivo el pago de ese documento, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es? Es una promesa de pago. Fíjense que el pagaré dice justamente la palabra pagaré, ¿sí? Es una promesa de pago pura y simple. Es una promesa de pago, ¿sí? ¿Quién lo emite? El firmante. ¿Quién emite el pagaré? El que lo firma, el que se está endeudando, ¿sí? El que está avalando su deuda con el documento. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo va a pagar a ese documento? Y el deudor, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, sería yo, si voy a comprar a un proveedor, firmo el pagaré, entonces yo sería el que estoy emitiendo el pagaré y también soy el que lo va a ir a pagar, ¿sí? Porque soy yo la deudora. ¿Para qué sirve? Ya hemos dicho, para documentar una deuda de una suma de dinero. Entonces, ¿qué es un pagaré? Veamos la definición. Es un documento que representa una promesa escrita de pago para cancelar en una fecha determinada, ¿sí? Esa promesa de pago. ¿Para cancelar qué cosa? Una suma cierta de dinero, ¿sí? Bien. De ahí tenemos acá el modelo de pagaré. A mí lo que me estaría faltando acá, que se ve que faltó, que al pegarlo se fue, tiene que aparecer acá la palabra pagaré en el texto. Ustedes cuando vean el PowerPoint que yo les voy a dejar para que impriman, ahí va a estar, ¿sí? Va a decir pagaré acá en el cuerpo del documento. Bien, veamos los requisitos del pagaré. Ese es uno, ¿sí? El que yo le acabo de decir que ahí falta, ese es uno. Bien, veamos, acá tenemos los requisitos de las personas que intervienen y más abajo los requisitos del pagaré, ¿sí? Bueno, tenemos estos requisitos. Yo se los dejo enfocado acá y vamos viendo los requisitos, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Dice el artículo 101 del decreto reglamentario, porque el pagaré se rige por un decreto reglamentario, ¿ven? El que está acá, que dice 5965/63, ¿sí? Un decreto ley, ¿sí? Así como a los cheques se rigen por una ley, el pagaré se rige por un decreto ley del año 63. Bien, vamos a los requisitos entonces. El artículo 101 de ese decreto ley dice, el vale o pagaré deberá contener la cláusula, es decir, la palabra, cuando dice la cláusula es la palabra, a la orden, así tiene que decir a la orden, o bien la denominación del título inserta en el texto del mismo. ¿Sí? Es decir, acá tendría que aparecer la palabra pagaré, que yo ya se la voy a agregar en el PowerPoint. La palabra pagaré, ¿sí? Y expresada en el idioma empleado para su redacción, es decir, no puede estar en inglés. Si todo el pagaré, digamos, está redactado en castellano, no podemos poner la palabra pagaré en inglés, ¿sí? Tiene que estar clarito. ¿Qué más? Tiene que aparecer la promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. Acá está la promesa, fíjense, acá se pone la fecha, ¿sí? De emisión, ¿sí? La fecha, y dice, pagaremos sin protesto, pagaremos sin protesto, ahí está la promesa de pago, ¿sí? Y a quién va a ir, a quién se va a pagar también, ¿sí? Entonces, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, el plazo de pago, es decir, cuándo se va a pagar, eso en realidad la fecha que está acá, ¿sí? Arriba, eso va a ser cuándo se va a pagar el pagaré, ¿sí? Acá dice, tal fecha de tal año, ¿sí? Ahí se indica cuándo. Pagaremos sin protesto a los señores, ¿sí? Ahí sería el plazo de pago, es decir, cuándo se va a pagar. La indicación del lugar de pago,
¿sí? Acá dice pagaderos en calle, un poco más abajo está, ¿ven? Dice pagaderos en calle, pues Alvear, número tanto, localidad San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, ¿sí? Usualmente el lugar de pago es el domicilio del acreedor. Bien, si seguimos viendo los requisitos en la filmina que sigue, también tiene que aparecer el nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago, es decir, a quién le vamos a pagar. Si ustedes se fijan, ahí dicen a los señores. Si yo le estoy debiendo a José Cortés, y bueno, será José Cortés que va a aparecer ahí, ¿sí? Bueno, dice indicación del lugar y de la fecha en que el vale, así se le llama, o el pagaré han sido firmados. Ven que abajo tiene para poner, después de pagadero, todo, bueno, ahí se pone la fecha, se pone el lugar, la fecha en que se está firmando, ese pagaré sería San Salvador de Jujuy, 31 de agosto del 2020. Y por último, que importantísimo, es la firma del que ha creado el título, es decir, del deudor, ¿no es cierto? El deudor, la firma, va a aparecer acá, ¿sí? Es el que promete el pago. Dice pagaré, si es uno solo, pagaremos, si, es que si están firmando dos el pagaré, la firma tiene que aparecer en este sector, ¿sí? En el vértice inferior derecho. Bien, esos serían los requisitos que ustedes lo tienen, acá, ¿sí? En dos filminas. Eso sale de un artículo del decreto. Bien, ¿qué partes intervienen? En realidad tenemos, bueno, acá aparecen tres, pero son como en realidad dos, ¿sí? El que va a pagar y el que va a cobrar. El librador o pagador, ¿quién es? Es el firmante, ¿sí? Es decir, el que se endeudó y se comprometió a pagar, el que firma el pagaré. Después tenemos el beneficiario, que es el individuo a cuyo nombre figura el pagaré. Por ejemplo, si yo me endeudo porque le voy a comprar a Juan Cortés, entonces tendré que poner pagaré al señor Juan Cortés. Bueno, él es el beneficiario, ¿sí? El que en principio va a cobrar. Sin embargo, puede aparecer una tercera figura o no, ¿sí? Que es la figura del tenedor o portador, que es la persona que tiene el documento, ¿sí? El que lo porta, por eso se llama así el que lo tiene, ya sea porque es el mismo beneficiario o bien porque el beneficiario inicial transmitió ese pagaré, es decir, se lo entregó a otra persona para que lo cobre. Por ejemplo, yo voy, le compro a Juan Cortés, le quedo debiendo, firmo el pagaré digamos, para mayor seguridad al señor Cortés de que yo le voy a pagar, le firmo el documento y Cortés a su vez le debe a otra persona. Cortés tiene otra deuda. Entonces, ¿qué hace? En vez de hacer otro pagaré, endosa este pagaré, ¿sí? Este mismo, lo transmite por endoso. Entonces, ¿qué hace? Le transmite los derechos de cobranza, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que pagar, ¿a quién le voy a pagar? ¿A Cortés o al tenedor o portador del documento? Le voy a tener que pagar al tenedor o portador del documento, ¿sí? Para eso Cortés me avisará a mí que se dio los derechos del pagaré y bueno, yo sé que le tengo que pagar al tenedor o portador, ¿sí? Bien, ahí están los requisitos del pagaré que ya vimos, ¿sí? Bueno. El tema del vencimiento, ¿sí? El pagaré tiene que tener un tiempo de pago, ¿sí? Un tiempo de pago. Si ustedes se fijan, puede ser puede ser a día fijo, ¿sí? El vencimiento puede ser a día fijo. Se indica el día en que deberá ser pagado. Por ejemplo, yo hoy, 31 de agosto, firmo el pagaré, ¿sí? Y pongo que voy a pagar el día 4 de noviembre del 2020. Ese es un día fijo, llega el 4 de noviembre del 2020 y yo sé que tengo que cancelar el pagaré, ¿sí? Después otra posibilidad, que esto está todo en el decreto ley del que les hablé, otra posibilidad es que sea a días de la fecha. O sea, se establece un vencimiento que se cuenta a partir del día en que se ha creado el documento. Por ejemplo, se ha creado hoy, 31 de agosto del 2020, y yo digo, pagaré a 10 días, fecha. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el 10 de septiembre voy a tener que ir a pagar, ¿sí? Acá en la filmina el ejemplo está 45 días fecha. Se pone que se pagará a 45 días de la fecha, ¿sí? ¿Cuál fecha? La fecha de creación del pagaré. Bien.
Después otra posibilidad es que sea hecho a la vista. ¿Cuándo es a la vista? El pago se debe hacer cuando el acreedor presenta el pagaré, ¿sí? Cuando, por eso dice a la vista, cuando lo muestra, ¿sí? Viene el pagaré, viene el acreedor a cobrar y presenta el pagaré, bueno, en ese momento tengo que pagar. Es un poco incierto, ¿no? ¿Verdad? O sea, estoy mejor preparado cuando está o a día fijo o a día fecha, que sé exactamente qué día tengo que tener preparado el dinero. Y bueno, o a un determinado tiempo vista, es decir, que voy a tener que pagar, por ejemplo, a 10 días de la fecha en que yo tenga a la vista el pagaré, ¿sí? Sería como una variante del puntito 3, ¿sí? A determinado día de tiempo vista. Bien. Ahora pasamos a una característica de estos documentos, como son el cheque y el pagaré, que algunos, o sea, no siempre, pero en la mayoría de las veces, con algunas excepciones, se pueden transferir, ¿sí? Tanto el cheque como el pagaré. ¿Qué se hace? Se transfieren los derechos de cobranza, ¿sí? Bien, entonces dice, endoso, ¿y cómo se hace el endoso? Por la firma del beneficiario del pagaré, o sea, el beneficiario del pagaré lo firma y de esa manera queda endosado y lo transmite a otra persona. Lo mismo el cheque, ¿sí? El cheque se lo da vuelta y al dorso se pone la firma y se lo puede entregar a otra persona para que esa otra persona se cobre con ese cheque, ¿sí? Bien. Entonces, eso es el endoso. El endoso, concepto, es el acto por el cual el endosante transfiere al endosatario, es decir, al que va a recibir el documento, la propiedad del título, así como la plena titularidad del derecho incorporado. ¿Y cuál es el derecho incorporado? En el caso del pagaré, de reclamar la cobranza al firmante, ¿sí? Y en el caso del cheque, será de presentarse al banco para realizar el cobro en el banco. Bien, dice, para perfeccionar el endoso se deben dar dos cosas. Declaración de voluntad estampada en el título, es decir, la voluntad de, de endosarlo, que eso se materializa con la firma, ¿sí? Como así también la entrega del título. O sea, no puede ser que Juan Cortés, que es el beneficiario del pagaré, lo firme y lo guarde. No, lo tiene que firmar, ¿sí? Ahí declara la voluntad con la firma y se lo debe entregar al tenedor, ¿sí? Bien. Ahí está, ¿ven? Endosar un cheque. O sea, lo que está representando esto es la entrega del título al endosatario, ¿sí? Ya está firmado al dorso. Bien, tipos de endoso. El tipo de endoso son dos, ¿sí? Puede ser nominal o completo, así se llama, que se endosa a un determinado beneficiario, ¿sí? Por ejemplo, Cortés, que es a lo mejor el que tiene el cheque, lo puede, para cobrar, lo endosa, es decir, lo da vuelta al cheque y al dorso pone el nombre del nuevo beneficiario, pone, no sé, Analía Pérez, ¿sí? Y firma. Entonces eso es nominal o completo. ¿Por qué nominal? Porque va el nombre. Nómina es de nombre, ¿sí? Nominal va el nombre del nuevo beneficiario. Pone Analía, ¿cómo les dije? Bueno, Analía Vázquez, la nueva beneficiaria, o sea, pone el nombre Analía Vázquez y lo firma, ¿sí? Y a veces también se puede acompañar con la mención del lugar y la fecha en que hizo el endoso, ¿sí? Pero ya con poner el nombre y la firma atrás, ya estaría, ¿sí? El nominal completo. O también dice en blanco. Uno dice, bueno, en blanco no pone nada. No, sí pone. Se llama en blanco porque solamente va la firma, ¿sí? No se pone, no se pone el nombre ya del nuevo beneficiario, pero se llama así en blanco, pero no es que no lleve nada, ¿sí? Dice, se endosa sin especificar a quién, ¿sí? El tomador, bueno, se endosa sin especificar a quién. Después aquí un poco más abajo dice, el tomador de un título de estos, es decir, a la persona a la que le hemos endosado el cheque, es decir, el endosatario, el nuevo tenedor del cheque, ¿sí? ¿Qué puede hacer con eso, con el cheque, ¿no? Puede o llenarlo con su nombre o el de otra persona, si es en blanco, si es un endoso en blanco, bueno, pone su nombre ahí arriba o no, no hace falta. O bien también se lo quiere pasar a otra persona, pone el nombre de otra persona,
¿sí? Son las formas en que se pueden transferir el cheque de mano en mano. ¿Qué otra cosa puede hacer? Endosarlo nuevamente en blanco o a nombre de otra persona, también si quiere. Si digamos ya está endosado a su nombre, Analía Vázquez, puede a su vez volver a endosarlo y entregarlo, ¿sí? Bien, a otra persona, transmitirlo de nuevo. O bien, transmitirlo por simple tradición manual, ¿sí? Cuando el endoso es en blanco, es decir, cuando no tiene el nombre del beneficiario, sino que está solamente firmado por el primer beneficiario, ese cheque puede pasar así de mano en mano sin ninguna otra firma, ¿sí? Cualquiera que lo tenga el cheque lo puede cobrar. Se transforma casi en un cheque al portador, podríamos decir. ¿Vieron lo que era el cheque al portador? Bueno, estas son las formas de transmisión del cheque. Por eso cuando uno va a hacer un cheque y no quiere que circule, bueno, tendrá que poner algún aditamento como ser cruzarlo, ¿sí? Cruzarlo en especial o ponerle el nombre del beneficiario al cheque, emitirlo en forma nominal y ponerle no a la orden para que no lo puedan endosar, si es que uno no quiere que el cheque ande así de mano en mano, ¿sí? Bueno, pero estas son las formas de transmisión del cheque. Bien, dice el endoso en el cheque o cheque diferido, o sea, para los dos tipos de cheque se aplica esto, ¿no? El artículo 14 de la ley 24.452 dice, el endoso debe escribirse al dorso, o sea, a la vuelta, uno lo da vuelta al cheque, ahí lo firma, ¿sí? O también permite sobre una hoja unida al mismo, ¿no? Y lo más recomendable es preferible hacer el endoso en el mismo cheque, porque una hoja unida, ¿sí? Se la puede sacar, mejor en el mismo cheque, bueno, por lo menos por mi opinión, ¿sí? Pero bueno, el artículo 14 lo permite. Y después acá habla del endoso del pagaré, eso está en el artículo 14 del decreto ley 5965 y dice, el endoso debe escribirse en la misma letra, o sea, en el mismo documento, quiere decir, ¿no? No con la misma letra, o sea, en el mismo documento, ¿sí? Pero también permiten una hoja de papel debidamente unida al documento. Cuando dice a la letra se refiere al documento, ¿sí? Prolongación. Bueno, y debe ser firmado por el endosante, obviamente, ¿sí? Un endoso siempre lleva la firma. Bueno, hasta aquí llegaríamos con la parte teórica. Vamos a ver estos documentos en el trabajo práctico. Espero que les haya quedado claro. Lo que yo les recomendaría que hagan es que lean el decreto ley que rige para el pagaré, como así también la ley de cheque completa. Son varios artículos, pero ahí sale todo lo que hemos visto. Está en la ley, está interesante para leer. Aparte, bueno, para que aprendan mejor, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en la próxima entrega.